Bienvenidos al primer día de Fundamentos de Python. Hoy nos embarcamos en una aventura con las funciones de Python a través de un laberinto monstruoso. ¿Te sientes perdido cuando tus agentes de IA generan código Python? No estás solo. Muchos desarrolladores se quedan mirando una sintaxis desconocida, preguntándose cómo interpretar la lógica detrás de las creaciones de sus agentes. Esta lección rápida disipará esa confusión para siempre. Exploraremos los tipos de datos fundamentales de Python, las operaciones comunes y el flujo de control básico. Ganarás confianza para leer y comprender cualquier código que generen tus agentes. Deja de sentirte marginado y empieza a colaborar de verdad con tu IA. Desbloqueemos el poder de comprender el código, no solo de generarlo. ¿Cómo aprenderemos todo esto? Creando un minijuego de texto llamado Monster Maze y usando Git Copilot y el depurador. Es divertido, sencillo y cubre todos los conceptos esenciales de Python que necesitas saber. Imagínate esto. Estás atrapado en un laberinto. En cada turno recorres habitaciones, recoges objetos y luchas contra monstruos aleatorios. ¿Tu objetivo? Encontrar la llave mágica para escapar. Este sencillo juego te enseñará todo sobre Python. Seguiré las notas del curso que dejé en el repositorio de GitHub, donde se encuentra toda la información y los bloques de código. Puedes encontrar los enlaces a las notas y al código de Python a continuación. Ahora, profundicemos en el proceso de codificación paso a paso. Empezaremos con las importaciones y los comentarios. Primero, necesitamos importar módulos. La instrucción import permite incluir código de otros módulos en el programa. Por ejemplo, importamos la biblioteca random de la siguiente manera. Import random. Esto nos da acceso a funciones como random.randint, que genera enteros aleatorios entre valores especificados. Puedes abrir la biblioteca a la que haces referencia y verla simplemente manteniendo presionada la tecla Control y haciendo clic en Visual Studio Code. Si aún no usas Visual Studio Code ni Git Copilot, echa un vistazo a mi primer vídeo en este canal. Los comentarios se escriben después del símbolo de almohadilla. Ayudan a explicar el código y aparecen en verde o gris en la mayoría de los editores. A continuación, hablemos de constantes y listas. En Python, las variables que deben permanecer inalteradas se escriben en mayúsculas. Esto es solo una convención. Python no la impone, pero indica a otros programadores que estos valores no deben modificarse. Las listas son colecciones ordenadas que almacenan múltiples elementos de cualquier tipo. Se crean con corchetes y los elementos se separan por comas. En nuestro laberinto de monstruos definimos las constantes como listas. Tenemos habitaciones con salón, cocina, biblioteca, mazmorra y jardín, objetos con espada, poción y escudo, y monstruos con duende, troll y esqueleto. Las listas son increíblemente versátiles. Puedes acceder a los elementos por índice. Rooms, devuelve hall. Puedes calcular su longitud con len, rooms. Puedes añadir elementos con append o insert, y recorrerlos con bucles for. Más adelante, utilizaremos la elección de puntos aleatorios para seleccionar elementos aleatorios de estas listas, creando una jugabilidad impredecible cada vez que juegues. Ahora exploremos las variables globales, las funciones y la impresión. Las variables globales se definen fuera de las funciones y se puede acceder a ellas desde cualquier parte del programa. Nuestra variable foundKey empieza como falso. Esto indica si el jugador encontró la llave mágica para escapar del laberinto. Ahora, expliquemos las funciones. Las funciones son bloques de código reutilizables que realizan tareas específicas. Organizan el código, mejoran la legibilidad y permiten dividir problemas complejos en partes manejables. Aquí hay un ejemplo sencillo con un contador. Definimos una función llamada incremento usando def, seguido del nombre de la función y dos puntos. En este caso, el nombre de la función es incremento. El código sangrado se ejecuta cada vez que llamamos a la función. Para modificar las variables globales dentro de las funciones, usamos la palabra clave global. Para saber qué está sucediendo durante la ejecución del programa, utilizamos print. El comando print escribe valores en la terminal. Es tu principal herramienta de depuración y la forma de comunicarte con los usuarios, como en nuestra función print welcome. Las funciones pueden tener docstrings, cadenas de documentación, es decir,
Cadenas entre comillas triples que documentan su función. Son esenciales para el código que otros leerán y mantendrán. Profundicemos en los diccionarios, una de las estructuras de datos más potentes de Python. Almacenan datos como pares clave-valor, como si buscáramos definiciones en un diccionario real. Los diccionarios se crean entre llaves. Nuestra función createPlayer devuelve un diccionario con el nombre del jugador, su salud a partir de 100, una lista de inventario vacía entre corchetes y una ubicación inicial aleatoria de nuestra lista de habitaciones. Se accede a los valores del diccionario mediante sus claves. Por ejemplo, Player Health da 100. También puedes modificar los valores. Player Health -20 reduce la salud en 20 puntos. Las listas de diccionarios son perfectas para almacenar múltiples registros con campos con nombre. Imagina seguir a varios jugadores, cada uno con sus propias estadísticas e inventario. Las tuplas son como listas, pero inmutables y entre paréntesis. Una vez creadas, sus valores no se pueden modificar. Son ideales para coordenadas o datos fijos, como colores RGB. Puede descomprimir los valores dentro de un tubo en otras variables. Las tuplas pueden contener tipos de datos mixtos, como listas y diccionarios. Las tuplas son inmutables, pero si contienen un objeto, ese objeto puede modificarse. La segmentación permite extraer fragmentos de secuencias mediante los parámetros de inicio, fin y paso. Se pueden obtener los dos primeros elementos, los tres últimos, o incluso invertir secuencias completas. Pausa el video y observa estos ejemplos de segmentación. Puedes segmentar una lista en un rango de elementos consecutivos, en orden inverso o a intervalos iguales, o incluso segmentar cadenas. Pasando a funciones con entrada y salida. Las funciones con entrada toman parámetros al ser llamadas. Las funciones con salida devuelven valores mediante la instrucción return. Nuestra función createPlayer es un ejemplo perfecto. Toma un nombre como entrada, crea un diccionario con los atributos del jugador y lo devuelve para su uso en otras partes del programa. Python también admite funciones con números desconocidos de argumentos, utilizando args para argumentos posicionales y mquarks para argumentos de palabras clave. Args recopila argumentos posicionales adicionales en una tupla. Puedes crear una función que sume cualquier número de números, ya sea que pases 3 o 10. Quarks recopila argumentos de palabras clave en un diccionario. Ideal para funciones que configuran ajustes con cualquier número de opciones. Puede combinar args y quarks para obtener la máxima flexibilidad en sus diseños de funciones. Las sentencias condicionales son la base de la toma de decisiones en programación. Utilizan if, elif y else para ejecutar código diferente según si las condiciones son verdaderas o falsas. Nuestra función describe corrum lo demuestra a la perfección. Comprueba si un número aleatorio es menor que 0,4, es decir, con un 40% de probabilidad. Si es verdadero, el jugador encuentra un objeto. Si es falso, no encuentra nada. Un punto aleatorio genera un punto flotante entre 0 y 1. Combinado con condicionales, esto crea los elementos impredecibles que hacen que los juegos sean emocionantes. Las estructuras condicionales completas siguen el patrón if, elif, else. Si la primera condición es verdadera, se ejecuta ese código. Si es falsa, pero la segunda condición es verdadera, se ejecuta el código elif. Si todas las condiciones son falsas, se ejecuta el código else. El formato de cadenas hace que la salida sea dinámica y legible. Las cadenas F, introducidas en Python 3.6, son la forma moderna de incrustar variables en cadenas. Simplemente empieza la cadena con F y coloca las variables entre llaves. Mucho más claro que concatenar cadenas con signos más. Las secuencias de escape como la barra invertida n representan caracteres especiales. La barra invertida n crea una nueva línea. La barra invertida t crea una tabulación y la barra invertida comillas permite incluir comillas en cadenas. La elección de puntos aleatorios selecciona un elemento aleatorio de cualquier secuencia. En nuestro juego, se seleccionan elementos aleatorios de nuestra lista de elementos. Esta combinación de condicionales, aleatorización y formato de cadenas crea una jugabilidad dinámica y atractiva,
llena de vida e impredecible. La función de rango genera secuencias de números, comúnmente utilizadas en bucles for, para ejecutar código una cantidad específica de veces. El rango de 5 le da del 0 al 4. El rango de 2 a 8 le da del 2 al 7. El rango de 1 a 10 por 2 le da 1, 3, 5, 7, 9. Nuestra función moveToNewRoom utiliza comprensión de listas para crear una lista de todas las habitaciones, excepto la actual, y luego selecciona aleatoriamente de esa lista. Esto garantiza que el jugador siempre se mueva a una habitación diferente, evitando la frustración de permanecer en la misma ubicación. La misma lógica podría escribirse con rango, iterando a través de los índices de las salas en lugar de los nombres de las salas directamente. Los operadores de comparación comparan valores y devuelven resultados booleanos. Son igual a, distinto de, menor que, mayor que, menor o igual que, y mayor o igual que. Los operadores lógicos combinan varias condiciones. Requieren que ambas condiciones sean verdaderas. O bien, que cualquiera de las condiciones sea verdadera. No invierte valores booleanos. Nuestro bucle de juego utiliza el operador IN para verificar si la entrada del usuario coincide con los valores esperados como sí o y. Puedes combinar operadores para lograr una lógica compleja, como verificar si la salud es baja, y hay una poción disponible, y luego usar la poción automáticamente. La función de encuentro con monstruos muestra esto en acción, verificando probabilidades aleatorias y contenidos del inventario para determinar los resultados de la batalla. Los bucles while y for controlan el flujo del programa mediante la repetición de acciones. Los bucles while continúan mientras una condición se cumpla. Nuestro juego usa while true para crear un bucle infinito que solo termina cuando el jugador introduce una entrada válida. Esto evita que el juego se bloquee ante una entrada inesperada. Para evitar bucles verdaderamente infinitos, puede agregar contadores que limiten el número máximo de iteraciones, dando a los usuarios un número limitado de intentos antes de continuar. Los bucles for iteran sobre secuencias como listas o cadenas, ejecutando código para cada elemento, ideales para mostrar el contenido del inventario o procesar colecciones. La recursión ocurre cuando una función se invoca a sí misma. Nuestra función GameLoop se invoca a sí misma cuando el jugador se mueve a una nueva sala, creando una cadena que continúa hasta el final del juego. Cada script de Python sigue un orden de ejecución específico. Python lee de arriba a abajo, definiendo funciones y variables, pero sin ejecutar el código de la función hasta que se le llama. Cuando se llama a una función, Python salta a esa función, ejecuta su código y luego regresa al punto donde la dejó. Utilizamos el patrón común de Python de definir una función principal y llamarla solo cuando el script se ejecuta directamente, no cuando se importa como módulo. Los diagramas de flujo representan visualmente la lógica del programa. Ayudan a comprender código complejo e identificar posibles problemas antes de que se conviertan en problemas. Los círculos representan puntos de inicio y fin, el comienzo o la finalización de los procesos. Las flechas conectan símbolos y muestran la dirección del flujo a través de su programa. Los diamantes representan decisiones, preguntas de sí, no o verdadero, falso, en las que el programa elige diferentes caminos. Los rectángulos representan pasos del proceso, operaciones o tareas en las que se realiza algo. Los cilindros representan almacenamiento de datos, bases de datos o archivos donde se guarda la información. Aquí tienes el diagrama de flujo completo de nuestro juego Monster Maze, que muestra cómo encajan todas las piezas de principio a fin. Y aquí está el truco. Cuando te encuentres con un código que no has escrito o visto en meses, puedes pedirle a tu LLM que te lo explique, y que también cree un diagrama de flujo a partir de un proyecto o de un archivo de código. Luego, puedes pedirle que te lleve a la parte donde se hace esto o aquello. La depuración es el proceso de encontrar y corregir errores en su código. La depuración de impresión implica añadir sentencias de impresión para mostrar valores de variables en puntos clave. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo añadir sentencias de impresión de depuración para comprobar el estado del jugador. El depurador de Python, o PDB,
Le permite pausar la ejecución y examinar el estado de su programa de forma interactiva. Puedes importar PDB y establecer puntos de seguimiento donde se pausará la ejecución. Después, puedes ejecutar comandos de Python en la terminal. Al terminar, puedes escribir exit o continúe. VS Code ofrece depuración visual con puntos de interrupción, ejecución paso a paso e inspección de variables. Haga clic en el margen para establecer puntos de interrupción y presione F5 para iniciar la depuración. Es importante saber que estas herramientas existen si las necesita, aunque la mayoría de las veces le pedirá a su LLM que corrija los errores. De todas formas, las buenas prácticas de depuración siguen vigentes al programar en Vibe. Si bien puedes confiar en el trabajo de tu LLM, debes mantener el control a medida que tu proyecto crece. Por lo tanto, es importante comenzar con pequeñas partes que se puedan probar y desarrollar tu proyecto probando una característica a la vez. Y para ser más profesional, deberías automatizar las pruebas para poder ejecutarlas y verificarlas con cada cambio y asegurarte de que no haya errores. Reestructurar y documentar el código también es indispensable para evitar código descartable. La refactorización es el proceso de mejorar la estructura del código sin modificar su comportamiento. Hace que el código sea más legible, esté mejor organizado, sea más fácil de mantener y más eficiente. Es una buena práctica refactorizar cuando tienes una versión funcional, encuentras código repetido que quieres poner en una función o un objeto, cuando tienes funciones que son demasiado largas o hacen demasiadas cosas, o cuando el nombre podría ser más claro. Siga las mejores prácticas de estructura de código. Principio de responsabilidad única, no repetirse, utilizar nombres consistentes, crear diseños modulares y separar las preocupaciones. Nuestro Monster Maze sigue una buena estructura con funciones enfocadas, un flujo de juego aislado y nombres descriptivos claros en todo momento. El perfeccionamiento de la interfaz de usuario mejora la experiencia del usuario mediante instrucciones claras, mejoras visuales, validación de entradas, mensajes coherentes y un ritmo adecuado. Es muy importante, por lo que lo abordaremos en futuras lecciones. Nuestro juego utiliza iconos emoji para momentos clave, indicaciones claras para la entrada del usuario, nuevas líneas para la organización visual y comentarios consistentes para todas las acciones del jugador. Y aquí está. Hemos repasado los fundamentos de Python y hemos creado el juego del laberinto de monstruos. Espero que hayan aprendido a usar VS Code, hayan practicado con Git Copilot, el depurador, y hayan aprendido los fundamentos de Python. Si es así, ¿puede usted responder estas preguntas? ¿Qué ocurre si una función no devuelve nada? ¿En qué se diferencian las variables globales y locales en el juego? ¿Qué tipo de bucle usarías para repetir hasta que se cumpla una condición en lugar de recorrer una lista de habitaciones? ¿Cómo puedes evitar bucles infinitos? ¿Puedes interrumpir el juego introduciendo una entrada inesperada? Estas preguntas de reflexión profundizarán tu comprensión de los fundamentos de Python. Ahora es hora de ejercicios. Intenta modificar la lista de objetos para incluir nuevas armas como láser, arco o bola de fuego. Otra. Actualiza la lógica de los encuentros con monstruos para que los reconozcan. Crea un diccionario de estadísticas de monstruos que asigne a cada monstruo un valor de fuerza. Compáralo con la salud del jugador para un combate más estratégico. Añade un sistema de experiencia donde derrotar monstruos otorgue puntos. Al alcanzar los 100 puntos, imprime, sube de nivel. Registra las salas que has visitado y muestra un minimapa al final. Y eso es todo. Felicidades. Has completado tu aventura en Python a través del laberinto monstruoso. Ahora comprendes los componentes esenciales de Python: tipos de datos, funciones, bucles, condicionales y técnicas de depuración. Y lo que es más importante, ahora puedes leer y comprender el código generado por los agentes de IA. Dejas de ser un observador pasivo. Eres un colaborador activo en el proceso de codificación. Pero recuerda también que puedes pedir a los LLM que expliquen su código, que creen diagramas de flujo en Mermaid para explicarlo, o que extraigan partes y las usen en ejemplos. Aplica estas habilidades a tus propios proyectos. Experimenta con el código de Monster Maze. Desarróllalo, pruébalo, descompónlo y corrígelo. Así es como dominas la programación.
Recuerda, todo experto fue alguna vez un principiante. Todo programa complejo empezó con funciones simples como las que exploramos hoy. Sigue programando, aprendiendo y superando los límites de lo posible. Gracias por unirte a esta aventura de Python. Hasta la próxima. ¡Feliz hackeo!